cuando tenía 10 años, literalmente, de estar teniendo pesadillas, esto me acuerdo que no me lo han contado, pero tenía pesadillas y yo me meaba en la cama por las noches de casa y no veía el paraíso. Y esto es un elemento que a mí me chocó mucho porque digo, ¿cómo puede ser posible que tenga el mismo escenario delante de mí y no esté viendo lo mismo que veía cuando tenía 6 años, 7 años? Es el mismo escenario, pero ahora lo mismo. Y todo eso que yo me guardé, me di cuenta que empezó a convulsionar poco tiempo después. A partir de esos 22 años, de hecho, empecé a tener mucha inseguridad, empezaba a Para mí ese es el verdadero sinónimo de coraje, las personas que han tenido el valor de dejar la lucha externa y adentrarse a mirar al monstruo interior que es el único que hay que vencer. Cuando tú te decides por la verdad, por el amor y por la unidad, ten por seguro que el miedo, la división, la derrota y el fracaso no pueden hacer acto de presencia ante ese poder. Tú sabes esta situación cuando no puedes más, Cibele, cuando no puedes más, que estás sufriendo tanto, que dices, ¿qué tengo que perder? Y en ese momento justo dice, solo te pido una cosa, te voy a pedir que no juzgues el nombre del libro. Digo, yo no estoy aquí para juzgar ya nada porque a estas alturas dime lo que sea, pero dímelo ya. Dice, el libro se llama Un curso de milagros. Digo, ¿un curso de qué? Digo, ¿de milagros? Hola, hola amigos y amigas prósperas. Estamos acá con Jorge Carrasco. Jorge Carrasco, para introducir un poquito, pero recuerda que vamos a hablar de su vida, vamos a conocer su vida y cuáles son los pasos que lo llevaron a ser la persona que es hoy. Pero ¿quién es hoy? Jorge Carrasco es un- una persona que se basa en la psicología humanista en sus enseñanzas, pero además es facilitador de un curso de milagro. Además es fundador del Instituto de Desarrollo Interior IDI. Y bueno, vamos a hablar no de esto, de este aspecto de él, sino para que veas cuál ha sido su vida y cómo él ha logrado superarse, cómo ha logrado cambiar, cómo de una infancia con una separación de padres siendo aún muy joven, cómo teniendo un padre con ciertos problemas que murió de forma prematura, él tuvo que sufrir esos traumas y se superó. ¿Y qué fue lo que fue descubriendo durante el camino que le hizo superarse? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? HG, un placer estar aquí. Un gusto para mí también. Bueno, pero vamos a comenzar conociendo al Jorge pequeño, al Jorge niño. ¿Quién era el Jorge niño? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? ¿Qué pensaba el Jorge niño? Pues el Jorge Niño, eh, el Jorge Niño desde que nació era, la verdad, que era un niño bastante entusiasta, muy alegre, muy afable. Que literalmente tengo recuerdos muy nítidos de cuando se asomaba a un balcón aquí en Majadahonda, en Madrid, en casa de sus abuelos. Miraba por el balcón, miraba el jardín, la piscina, la pista de tenis, el arenero, el campo que había por detrás. Y literalmente pensaba, esto tiene que ser el cielo porque es el paraíso. O sea, literalmente lo sentía como tal. Yo nací en Madrid, de un papá nacido en Cuba y abuelos igual, que venían de bisabuelos gallegos y asturianos, y por parte de madre, pues una mamá madrileña con papás, o sea, abuelos míos maternos andaluces. Y nacimos yo nací en Madrid en el año 81 y la verdad que, bueno, tenía una vida como yo esperaba idílica. O sea, yo repito que para mí la infancia es un recuerdo que tengo tan bonito. Aún así, pues como todas personas, una vez que nos adentramos en este mundo empezamos a vivir ciertas experiencias, a veces bueno, a veces no entendemos, que no sabemos administrar o gestionar. Yo a la edad bueno, vivíamos ahí en Madrid, yo iba a un colegio católico, privado, en la sede de San Rafael se llamaba. Yo vivía en la parte de Vallehermoso bueno, pues como mucha parte de la cultura, ¿no? Hispana, que hemos sido educados dentro de esta cultura. Y a la edad de los 7 años vivíamos mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, me saca 1 año y 10 meses, y yo. A la edad de los 7 años tenía una conexión con mi madre increíble. Siempre digo que fue como esa primera conexión, ese amor de tu vida, donde conoces lo que es la ternura, el abrazo, todas estas cosas. Yo, gracias a Dios, tuve una madre muy cercana y muy cariñosa durante toda esa época. Bueno, siempre ha sido igual. Y un papá que también ha estado muy cerca de nosotros, pero a la vez muy lejos. ¿A qué me refiero? Es un papá que ha sido muy padre, pero que efectivamente tenía un problema que era un problema comúnmente conocido como alcoholismo. Y esta misma enfermedad, que más tarde en mi vida llegué a terminar de comprender y a darle una vuelta de tuerca, ya que a los alcohólicos siempre se les juzga. Yo
yo siempre veo como que si tú ves a un niño pequeñito donde está siendo castigado, que no era casi mi padre, pero era por otra información, o ha sido abandonado, o ha sido violado, o tal, tenemos mucha empatía con estos niños cuando son niños. Pero si vemos de repente a un hombre adulto que está clavándose una jeringuilla, o robando, o gritando, o lo que sea, le juzgamos y le atacamos y no nos damos cuenta que hemos perdido la raíz. Es decir, siguen siendo esos niños que se han ido transformando en cuerpos de adultos, ¿no? El ser humano tiene una facilidad para olvidarnos de eso. Entonces, yo a la edad de mis 7 años me llegó la noticia de que mi papá y mi mamá se habían divorciado, se habían separado. Porque yo no veía a mi padre en casa durante un tiempo, al que también quería muchísimo. Y esto fue, yo me acuerdo cuando era pequeño, cada noticia que me entregaban, yo abría los ojos, me quedaba muy parado y no reaccionaba mucho, sino que me venía información y mi reacción era muy intentar asumir lo que pudiese de esa situación sin saber qué hacer con ella. A los 9 años, que vino a vivir mi tía, a partir de ahí pasaron una serie de sucesos, llegaba otro tipo de personas en los cabos con mi madre, dejamos de verla porque tuvo que duplicar su trabajo, por lo tanto no había un padre, no había una madre en casa, sino que había una chica que nos cuidaba. Y ya a esa edad, pues claro, hubo cambios muy abruptos. De repente, pues de estar viviendo una etapa muy bonita a de repente no tener un papá y una mamá en casa, sino que estar mi hermano y yo con personas extrañas que nos venían a recoger al colegio, nos llevaban y que iban cambiando. Mi madre tuvo que trabajar en el Corte Inglés y luego por la noche en una discoteca de relaciones públicas para poder llegar a fin de mes. Y pues a veces pues venía gente a casa, es decir, empezó a cambiar un poco el entorno infantil, familiar que teníamos y todo era por mera supervivencia de ellos, pero nosotros empezamos a ver como una estructura familiar pues iba desvaneciendo. Hasta el punto en el que a los 9 años nos llegaron a decir que por circunstancias entre mi padre y mi padre por lo visto consiguió convencer a mi madre de que nos fuésemos con él a Majadahonda, lo cual a mí me encantaba porque desde los 3 añitos yo venía aquí y era el paraíso para mí. Y tuve que vivir la experiencia, creo que una de las más duras de mi vida con esa edad para un niño, que es tener que tomar una decisión responsable, porque me dijeron, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis quedaros con vuestra madre o queréis veniros a Majadahonda? Nos dejaron muy fácil el camino hacia ir hacia Majadahonda, de algún modo nos animaron, pero claro, un niño de 9 años tomar una decisión así, cuando hay una conexión muy fuerte con la madre, pues es difícil. Entonces decidimos ir a Majadahonda. Decidimos por inocencia, por decir Majadahonda, un sitio fantástico, un colegio, en vez de tanto ladrillo, con bosque, mamá la vas a seguir viendo, y yo inocentemente dije, pues a Majadahonda igual que mi hermano. Y cuando fuimos tengo la imagen grabada de ir a una habitación, a mi habitación de cuando éramos pequeños y encontrarme a mi madre, pues con su bata blanca, que era como un ángel, como digo yo, un ángel deteriorado, con lágrimas en los ojos, sufriendo muchísimo por nuestra partida. Entonces, sí es verdad que fue mi madre la que tomó la decisión del divorcio y ahí pues quedan pozos que más adelante te das cuenta de esas experiencias de la mujer en cualquier momento que te ama tanto puede deshacer la familia y elegir otra vida distinta, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos fuimos con mi padre a Majadahonda. Él estaba ya con otra mujer, que es la mamá de mi hermana Laura. Y yo me acuerdo de tener, cuando tenía 10 años, literalmente, de estar teniendo pesadillas. Esto me acuerdo cuando me lo han contado, pero tenía pesadillas y yo me meaba en la cama por las noches. Entonces, eran unas pesadillas terroríficas, gritando mamá, mamá. O sea, un niño pequeño cuando empieza a gritar esto y una parte desgarradora, ahí aparece un primer trauma bastante, bastante marcado, donde hay una separación con esa parte de esa figura materna. Y obviamente eso no sabía hasta qué punto iba a marcar mi vida en mi edad adulta. También gracias a ese camino, pues bien gestionado como siempre, puede ser el mejor regalo de tu vida para poder convertir tu experiencia y conectar con algo muy grande que está en nosotros que lo hemos negado. Ahí nos entramos en otra época que no era adolescente todavía, pero antes de entrar en esa etapa adolescente, empecé a vivir con mi padre y con Belén. Y yo ahí empecé a vivir muy de cerca la experiencia del alcoholismo de mi padre, porque mi madre sí es verdad que tapó de algún modo esa figura de alcohólico de mi padre, pero en este otro caso, estando ahí, pues obviamente yo veía a otra mujer que no paraba de quejarse de lo que sufría por mi padre, me decía constantemente, nosotros somos pobres, yo veía a mi padre cómo llegaba a las 3 de la mañana y yo siempre estaba angustiadísimo, le vi cómo le pegaban alguna paliza, inclusive cuando llegaba medio borracho por la misma calle, me salía al balcón y le veía desde ahí.
y esta otra mujer pues decidió otra vez volver a dejar a mi padre. Y ahí nosotros ya estábamos descoyuntados, es decir, mi hermano y yo ya no teníamos una inestabilidad por parte de madre, por parte de padre. Claro, cuando tú eres un niño, vivir esa situación en la que de algún modo dices, ¿dónde voy a ir? Porque mi madre no puede encargarse de mí, mi padre tampoco es capaz de encargarse de mí. ¿Qué nos queda? La incertidumbre para un niño cuando no puede hacer nada, la incertidumbre, la impotencia, el miedo se acentúan, pero yo, como siempre, no sé qué le pasaba a mi mente, que se quedaba muy quietecita y seguía caminando en mi vida. Y gracias a Dios, pues la vida nos puso dos ángeles que a día de hoy, gracias a Dios, también viven, que son mis abuelos paternos, los cubanos, Pico y Mima, que han vivido pues hasta la muerte de un hijo, que es mi padre, y nunca han perdido la sonrisa, que habían pasado por el duelo, pero nunca han perdido la sonrisa y la felicidad. Y de ahí nos fuimos a vivir con ellos a una urbanización que era para mí ese paraíso, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a encontrar, con 12 años, empecé a encontrar, digamos, el principio de una estabilidad familiar. Pero claro, somos el caso, mi hermano y yo, de haber vivido, pues, eso que llaman el abandono de padre y de madre. Cosa que yo nunca he sentido, que he vivido un abandono. He sentido circunstancias, no sé si por comprensión o por lo que sea, en la que ni uno ni otro podían, de algún modo, solventar problemas que estaban aconteciendo. Pero literalmente vivimos una experiencia en la que no tuvimos a un padre y una madre que estuviesen de algún modo presentes con nosotros, sino que tuvimos que ser de algún modo adoptados por familiares, pero adoptados en nuestra edad de los 12 años y los 14 de mi hermano. 11 y 13 eran. Y ahí nos adentramos en el yo más adolescente. Y Belén, no sé si quieres que siga por aquí o quieres ir Sí, sí, parándome sí, tú. vamos a conocer tu camino porque también tu papá todavía no ha muerto en tu narración, eso tengo entendido que te causó una gran depresión. Vamos a conocer el Sí, camino y después cómo superas ese camino, que empiezas a descubrir. ok. Cuando llegamos a esta casa sí tenemos la oportunidad de poder, de algún modo, tener esa cierta seguridad en la que sabemos que las cosas van a estar seguras, ¿no? Nos volvieron a preguntar y a dejar la responsabilidad de, ¿queréis que nosotros seamos vuestros tutores legales? Y teníamos que decidir porque eso era un no retorno con mis padres. Pues claro, son edades que todo esto luego converge en una historia de cuando somos más mayores, pero está muy bien ver la asociación de lo que pasa en la infancia con lo que acontece luego en nuestra vida adulta. Entonces, claro, yo cuando estoy viendo eso, la imagen de mi padre pues es el irresponsable en la familia, el hombre es el irresponsable. Luego veremos cómo en la edad adulta yo actúo por compensación para limpiar esa imagen. La mujer a mí se me da la creencia de que en cualquier momento elige algo distinto a la familia y nosotros nos quedamos un poco, digamos, abandonados o a la deriva de la vida. A partir de ahí empezamos a vivir una nueva etapa muy bonita con unos abuelos que han sido muy carismáticos y muy altruistas, porque han educado a una primera generación y a una segunda generación y todavía siguen pensando en cómo encargarse de los demás. Es un gran ejemplo que hemos tenido. Para mí han sido unos grandísimos maestros de ejemplo, de ejemplaridad. ¿Qué pasa? Que ahí entramos también en una edad de la adolescencia y la adolescencia, pues bien sabemos que tiene también sus cosas y más cuando ya unos niños han pasado por ahí, pues empezamos a entrar en cierta época de mi hermano de rebeldía, yo de intentar acompañarle, de él abría camino, yo iba siempre detrás de él, nos metíamos a veces en follones eh, yo me acuerdo que a los 18 años estudié, tenía siempre unas notas buenísimas, era de los que más destacaba en clase, con sobresalientes, notables, pero todo buenas notas, mi hermano era un poco más el rebelde que se cambió hasta equipo de fútbol, porque mi padre era del Madrid, él se hizo del Atleti por llevarle la contraria y sigue sufriendo todavía. Pero, pero bueno, lo que quiero decir fuera de bromas es que yo a los 18 años me cansé de estudiar, cumplí el bachillerato de los estudios, pero me cansé de estudiar y empecé a rebelarme contra todo eso, es decir, como que no encajaba ahí. De hecho, la primera terraza a la que me asomaba, que esto me tocó mucho a los 18 años, a esa terraza a la que me asomaba con 7 años, 6 años, 8 años, que decía esto es el paraíso, cuando yo tuve 18 años me asomaba también que ya vivía en esa casa y no veía el paraíso. Y esto es un elemento que a mí me chocó mucho porque digo, ¿cómo puede ser posible que tenga el mismo escenario delante de mí y no esté viendo lo mismo que veía cuando tenía 6 años, 7 años? Es el mismo escenario, pero ahora lo miro y me genera, no me llena en absoluto. Y con 6 años veía una plenitud. Digo, si no ha cambiado lo de fuera, y ahí me viene una pregunta con 18 años, digo, ¿qué ha cambiado en mi mente? Y esto ya de algún modo atisbaba el camino que iba a ir cogiendo, ¿no? Fue a los 22 años, yo estaba trabajando con mi padre,
Desde los 18 años me hice empresario muy rápido, por herencia familiar más bien, y por decisión de o estudias o trabajas, digo, pues me pongo a trabajar. Nunca dejé de estudiar, siempre iba estudiando en modo de forma autodidacta a partir de ahí o en cursos que iba cogiendo de economía. Me hice un máster en económicas, también empecé a adentrarme en el mundo de la psicología, es decir, iba haciendo pinitos poco a poco mientras iba compaginando el trabajo. Y a los 18 años, perdón, a los 22 años empecé a salir, además, con este primer amor que te envuelve en tu vida, empecé con una chica maravillosa de aquí de Majadahonda, y a los 6 meses de estar con ella fue cuando mi padre me llaman por teléfono, recibí una llamada del hijo de su tercera mujer, que tuve otra hermanita, María, la cuarta de los que somos. Recibo una llamada por parte del hijo de ella, que era nuestro hermanastro. Me llama preocupado y dice: oye, Jorge, ven corriendo que papá está muy mal, que tu padre está muy mal. Y me acuerdo de llegar por la mañana a su casa y encontrarme una imagen de verle con una toalla aquí en el brazo, llamando a su hija María, María, como si estuviese viendo a su hija en la manta, ¿no? Entonces a mí me impactó mucho Mi padre llegó al punto de dejar de hecho, dejó 3 años de beber alcohol. En esa época, desde los 18, 19 míos sí, desde los 18 hasta los 21 años míos. Y estaba trabajando muy bien, como decía él, se le había ido toda la cortina de humo que tenía en la cabeza. Y me acuerdo yo que fue un viernes por la tarde aquí en Pozuelo del Arcón, cuando cerramos una operación, nos dedicamos a la alta decoración y al mobiliario. Cerró una operación muy grande con una cliente aquí en Pozuelo, y la cliente sacó 3 latas de cervezas Mau, Classic, cervezas con alcohol. Y ella las ofreció, y yo no tuve el coraje ahí de decirle: papá, por favor, no abras esa cerveza porque sabemos lo que va a pasar. No tuve el valor de hacerlo porque no quería quitarle autoridad. Tenía miedo, literalmente. Mi padre era un tío muy cariñoso, a mí me quería muchísimo. Bueno, a toda su familia quería. Pero también tenía mucho carácter. Entonces a mí me imponía mucho ese carácter, ¿no? Y no quería defraudarle, además. Era para mí alguien muy especial en ese aspecto. Y no tuve el valor y el coraje de decirle: no abras esa lata. Y literalmente, cuando abrimos la lata y brindamos, yo me sentí mal porque sabía que estaba siendo partícipe de algo que no iba a acabar bien. Es decir, literalmente brindé por su muerte. A partir de ahí, volvió al alcohol y volvió con fuerza. De hecho, justo aconteció con que una de las naves que él tenía en Pozuelo, en Európolis, en Las Rozas, un socio suyo, él se hizo accionista minoritario y administrador. El accionista mayoritario, que le fue envolviendo poco a poco en esa estrategia, un fin de semana que estaban descansando, sacó todos los muebles de la nave, se los llevó a Málaga, desvalijó la nave, y al haberle hecho a mi padre administrador, toda la carga judicial recaía sobre él. Y a partir de ahí mi padre no pudo soportar ese peso. Ese fue ya el desencadenante más impulsivo que pudo haber para que volviese a caer de una forma abrupta en el alcohol. Y literalmente tardó en suicidarse, como digo yo, porque el alcoholismo es una forma de elegir una muerte lenta, cómoda y dolorosa. Entonces tardó en quitarse la vida un año entero, durante un año con alcohol, o sea, fue muy rápido. El deterioro era como caer en picado, como ver cómo está cayendo un paracaídas y no tener paracaídas. Yo ahí en esa época estaba viviendo ya, o sea, estaba, perdón, relacionándome con esta mujer, que para mí en ese momento parece que la vida, vi está el significado, ¿no? Siempre hay que ver un significado. ¿Cómo lo atajo para amortiguar un golpe? Porque para mí estar con esa persona en ese momento era dar un significado a mi vida, donde toda mi vida giraba en torno a eso. Es decir, que mi padre estuviese mal me afectaba mucho, pero pensar que estaba con esta persona era como un amortiguador. ¿Se me entiende? Entonces, en ese momento fue cuando fallece mi padre, cuando, bueno, pues, estuvimos además mi hermano y yo, estaban mis abuelos, era su hijo, y decidimos, tanto mi abuelo, parece que fue un pacto pensado en silencio, pero los tres de algún modo decidimos no derrumbarnos y ser nosotros los que estuviésemos, digamos, eh, muy estables por mi abuelo. Mi abuelo en el velatorio solo lloró un ratito, que se apoyó en mi hombro, lloró por mí durante un minuto. Lloró conmigo, perdona. Se desahogó y dijo: venga, arriba otra vez. Y, y todo eso que yo me guardé, me di cuenta que empezó a convulsionar poco tiempo después.
A partir de esos 22 años, de hecho, empecé a tener mucha inseguridad, empezaba a volver a pensar, desconfiaba mucho de la persona con la que estaba, pensaba que se iba a ir corriendo con alguien, y empecé a ponerme muy celoso, empecé a ser esa parte de toxicidad en las relaciones que se dice, y finalmente, efectivamente, pues llegó lo que tenía que llegar, que a los 6 meses después de ese fallecimiento de mi padre, pues me dijo que no quería seguir conmigo. Entonces, para mí fue un doble trauma que no podía sostener y caí en una depresión muy aguda, pero con capacidad de querer salir de ahí. No, no quería hundirme ni nada por el estilo, pero es verdad que lo pasé muy mal, me fui a un psicólogo, se llama Jorge como yo, y tenía la presión bajada todo el día, es decir, se había desquebrajado mi mundo, es como volver a perder a papá y a mamá. Otra vez, ¿no? Ahí estaba la parte, ya empezaba a hacer eco, esa voz de la mujer en cualquier momento se va con alguien mejor. Y esto ya empezaba, ese eco del pasado ya empezaba a hacer mella en mi mente, sin todavía saber lo que era. Yo pensaba que era simplemente porque realmente estaba pasando esta paranoia, ¿no? Efectivamente, cuando piensas mucho en eso, al final acaba pasando realmente. Y dices, ¿ves? Tenía razón, no, bueno, pero todo nace en la mente al principio. Eh, y a partir de ahí fue cuando, después de ese quebranto, empecé a tomar conciencia de ese hambre que tenía yo por descubrir la mente, 2 años de psicología en el instituto, que fue algo como meter el piececito dentro del agua para probarla como está. Me gustaba un poco la filosofía, me gustaba la psicología. Y pasó un año donde aparentemente me recuperé rápido, digo aparentemente porque efectivamente no estaba recuperado inconscientemente, pero conscientemente me sentía más fuerte y empecé a meterme, por un lado, mucho en el deporte y empecé a estudiar mucho la parte de psicología, inteligencia emocional, el coaching, que estaba más de moda, empecé a estudiar toda la parte de Goleman, bueno, empecé a empaparme de todo lo que tenía que ver, quería prepararme de algún modo para tener herramientas y que no pudiese volver a cometer el mismo error de no tener las herramientas de ayudar a alguien y que se me muriese de algún modo en mis manos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, pero por otro lado, esa era la parte entre comillas, de la luz, pero como no está sanado, por otro lado empecé a caer en el mundo no entre semana, porque entre semana siempre llevaba una vida muy saludable, pero el fin de semana siempre era la excusa para salir, beber un montón y empecé a flirtear con las drogas, con variedad de drogas, comúnmente y comercialmente conocidas a día de hoy, durante algún tiempo. Eh, y todo esto me llevó a seguir una carrera de emprendimiento, a empezar a meterme dentro del mundo de la formación, a dar formaciones cada vez más altas de liderazgo, de inteligencia emocional, de team building, de comunicación asertiva, de todas estas cosas. Y empecé a esforarme, pero de algún modo sentía que la vida era muy difícil. Por mucho que me esforzaba, estaba siempre rozando el límite, rozando el límite, rozando el límite. Es decir, me estaba haciendo un experto en cómo conquistar el mundo externo, pero estaba sintiendo un vacío bastante abrupto dentro de mí y quería cubrirlo constantemente con ese éxito. Quería demostrar al mundo que yo valía, que yo merecía la pena cuando tenga éxito. Además, yo veía a todos mis amigos con sus carreras, que ya estaban teniendo sus familias, casados, con su éxito, y yo por mucho que luchaba, no, eh, siempre estaba rozando el llegar a final de mes, hasta el punto en el que nos metimos en un proyecto, tuve cierto éxito en una empresa en la que me puse a emprender como proyecto, pero en otro proyecto que abrí aparte, bueno, caímos otra vez en una derrota económica y ahí fue donde yo me quedé casi sin dinero y esto ya son los 30 años. Es decir, entre los 22 y los 30 años paso por un periodo desde la depresión, que es el primer impulsor que me lleva a adentrarme en un mundo, el mundo de la formación, del autoconocimiento y todo esto, pero luego me di cuenta con el tiempo que la orientación que venía de toda esa formación era otra vez con poner las miras fuera y no mirar dentro, conquistar el mundo de externo y no mirar dentro. Y la vida que es más sabia que nosotros, aunque sepan mucho, yo estaba diciendo, con todo lo que estoy, me llevaba a enfadar mucho. O sea, yo dejé de creer o estar muy enfadado con esa parte de Dios que vi en el colegio hace muchos años. De hecho, me avergonzaba un poco, ¿no? De que me viesen, si me santiguaba alguna vez o lo que sea, era una cosa muy extraña. Y a los 29 30 años, con esa derrota económica, me vi sin un duro, me vi derrotado, me vi en la bancarrota. Y claro, yo no tenía ya padre, mi madre se había ido de Madrid a vivir al sur de España, mis abuelos ya estaban mayores, se habían ido a otra casa porque ya nos habíamos independizado mi hermano y yo. Y ahí me di cuenta que no había marcha atrás.
no tenía cómo volver a casa de nadie, es decir, si no pagaba el alquiler, ya llevaba 3 meses sin pagar, me iba a quedar y me estaba viendo literalmente en un parque. Yo empecé ya a tener un miedo otro de decir, no tengo cómo pagar la comida, cómo pagar la luz, cómo pagar el alquiler. Y literalmente me estoy viendo a punto de que me digan que me tengo que ir de la casa e irme a un parque. Encima la casa me la alquilaron unas conocidas de Majadahonda, que son grandes amigas. Y yo sentía mucha vergüenza porque digo, estoy fallando también a gente que conozco. Pero como siempre dicen, Dios aprieta pero no ahoga. En ese quebranto económico volví a caer en bancarrota, en depresión, perdón, y a pasarlo muy mal. Volví a coger la costumbre de bajar la persiana, de encerrarme en la habitación y pasarme muchos días ahí encerrado. Y cada día contaba, cada día contaba. Y tengo una imagen grabada donde me encontraba en el baño, dándome una ducha, desesperado. Y no sé qué le hice a la pared, pero le pegué un puñetazo grande, Cibele, de frustración. Le dije, no, no puedo más con esto. Y además lo dije así, digo, no quiero más esto. Además lo decía, ¿cómo puede ser que con todo lo que sé la vida sea tan difícil? ¿Cómo puede ser posible que con todo lo que he estudiado parezca que me están poniendo piedras en el camino, que mis amigos están teniéndolo todo, a esas mujeres que tanto quieren, o mis amigas con sus maridos, que tengan hijos, que tengan carreras, que se metan en hipotecas, y yo con todo lo que me estoy esforzando, ¿por qué la vida me lo pone a mí tan difícil? Y no para de hacerme estas preguntas y estaba muy frustrado. O sea, el cabreo que tenía con la vida, con el universo, con Dios, con todo el mundo era monumental. Monumental. Bastante poco, salí por las noches, como digo yo, de todo lo que estaba surgiendo dentro de mí. Y no sé cómo fue, pero parece que ese puñetazo que di fue como una decisión que yo no sabía hasta qué punto estaba tomando esa decisión de decir, no quiero más esto. Y me lo dije a mí. Digo, no quiero más esto. Fue como decírselo a Dios, a mi corazón. Y en ese mismo día que salí a comprar un par de cosas de comida, me llama un amigo y me dice que viene a casa, me trajo un sobre de dinero para pagar el alquiler. Yo no me lo esperaba. Me llama otro amigo a los 3 días y me hace otro préstamo. Es decir, empecé a ver la ayuda que venía por parte de la vida, cómo acompasaba y cómo venía. A los 2 días me llama un conocido que en la época anterior me admiró mucho dando formaciones, me llama y me contrata para su empresa como director de marketing y ventas, una empresa digital donde me iba a dar un sueldo. Yo nunca había tenido un sueldo en mi vida, siempre había estado aprendiendo. O sea, yo soy tener un sueldo mensual todos los meses con comisiones, para mí eso era un descanso, ¿no? Y todo esto se dio en cuestión de una semana después de ese puñetazo en la mesa, en la pared. Pero no termina ahí, porque yo antes de eso justo me había ido a Marbella y a la que volví, un amigo mío, que estaba yo bastante jodido, pasé un año bastante mal, un amigo mío que se llama Oscar Medina, me vino como muy emocionado diciéndome, Jorge, tengo un libro que tienes que leerte, que es una pasada, esto sí que te va a revolucionar. Y yo ya estaba un poco cansado de que me viniesen con libros, digo, con todos los que me he leído, ¿qué me vas a contar ahora? Si ya tengo, ya me he leído todos los que hay de PNL, de psicología, o sea, de un montón de cosas. Y es un libro más, pero tú sabes esta situación cuando no puedes más, Cibele, cuando no puedes más, que estás sufriendo tanto, que dices, ¿qué tengo que perder? Y en ese momento justo dice, solo te pido una cosa, te voy a pedir que no juzgues el nombre del libro. Digo, yo no estoy aquí para juzgar ya nada porque a estas alturas dime lo que sea, pero dímelo ya. Dice, el libro se llama Un curso de milagros. Digo, ¿un curso de qué? Digo, ¿de milagros? Digo, no me digas que me va a hablar de la Virgen María. Dice, no de la Virgen María, pero sí te va a hablar de Dios, del Espíritu Santo y de su Hijo. Y del Hijo de Dios. Repito que en esa situación yo estaba tan, tan, tan desesperado, eh, que obviamente hay algo dentro de mí también, voy a quitar el vacío, algo dentro de mí me llenó mucho al escuchar ese nombre, ese título. Conectado dentro, me fui a internet enseguida a casa, puse el nombre por el entusiasmo que me contagió, que estuvo una hora hablando, no me enteré de la conversación, pero me estuvo una hora hablando del libro sin saber de qué trataba. Me fui a casa, busqué en internet, apareció por un lado un Enrique Corberá, que empezaba a ver que hablaba del curso de milagros, por otro lado apareció tal, empecé a mirar foros, había un poco de comentario de todo, pero bueno, todo era un libro, sin más, que supuestamente, lo más chocante que encima te pone a prueba desde el principio ese libro, es que fue escrito por una psicóloga que se llama Helen Sudman, que es agnóstica, psicóloga de Nueva York, compañera de William Tefort, de Bill Tefort, tiene una relación fatídica, y ella empieza a escuchar una voz y una canalización que dice que es la voz de Jesús y transcribe ese libro que es un tocho así de gordo. Es decir, yo me tengo que, digo, o se han fumado algo
o me tengo que creer que hay una canalización de Jesús, que el Jesús histórico yo lo admiro mucho, no el eclesiástico, pero como que se ha puesto en contacto con una mujer de Nueva York y ha escrito ese tocho. Pero algo dentro de mí decía, ¿por qué no? Con todo lo científico que era yo, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no abres tu mente de una vez por todas? Si tú has dicho que no querías más tu mentalidad, ¿por qué no abres tu mente a otra cosa distinta? A ver qué tal. Y como no tenía que perder, digo, pues voy a adentrarme en esto. Me fui a FNAC, me compré el libro y lo que para unos es muy complicado, que es verdad que al principio es un poco tedioso, yo empecé a darme cuenta lo primero, el bálsamo o la música para mis oídos de lo que estaba escuchando en ese libro. Es un libro, es una obra, llevo desde el 2013 siendo facilitador del mismo, pero es una obra donde te empieza a llevar a una experiencia no dual, sino a una mirada hacia adentro y a despejar el camino de lo que tú has construido, de esos recorridos cognitivos, de las respuestas que diste en el pasado, en las situaciones, respuestas objetivas, por cierto, que no están basadas en hechos objetivos, sino las respuestas que hemos dado al pasado son respuestas muy personales, es lo que decía Gabor Maté, el trauma no es un momento histórico en un calendario con una situación concreta, o eres el del regreso a futuro o no puedes nunca volver a corregir tu trauma. El trauma es un recorrido cognitivo, es una respuesta que tú diste muy personal, desde el observador que tienes a una respuesta de algún modo neutra, pero no la has comprendido. Y durante esos años que empecé a estudiar y a aplicar con una devoción cada ejercicio de ese curso de milagros, me empezó a entrar como un bálsamo, empecé a transformar literalmente la mentalidad y la visión que tenía acerca del mundo y por lo tanto de mí mismo. Para mí ese curso era como lo más profundo que he llegado a conocer dentro del mundo de la psicología. Por lo tanto, sí empecé a creer que podía haber estado canalizado cuando yo no creía en cosas de esas. Eh, pero empecé a creer, digo, no sé si Jesús quién es, pero obviamente este libro no lo ha podido escribir nadie de este mundo. Tiene una profundidad tan irrefutable, no se contradice en ningún punto y es tan profundo que digo, o alguien se ha fumado algo muy grande o esto procede de una inspiración muy elevada. Y empecé a absorber el libro y empecé a ver cómo toda mi mente, junto con todo mi mundo, empezaban a transformarse de una forma que ni siquiera yo sabía y comprendía hasta qué punto iban a transformarse. Hasta el punto que de esas partes del Jorge egoísta empezaron a ser sanadas, esa comprensión que empecé a tener por todos los elementos de mi pasado, por ese padre que se le juzgó como alcohólico y irresponsable, empecé a verle desde una parte que literalmente para mí me amortiguó el golpe, porque yo sabía que si hubiese nacido yo en ese lugar, empecé a comprender que habría sido yo el alcohólico, me abrió caminos, empecé a ver la vida desde otro prisma totalmente distinto. Y ese prisma es muy interesante porque ese prisma, a través de ese prisma yo no podía seguir reafirmando el concepto de Jorge víctima, Jorge abandonado, Jorge escaso, Jorge con problemas, Jorge derrotado. No podía seguir reafirmando ese concepto, sino que a través de ese nuevo paradigma que se me está dando, aparecía poco a poco, aparecía una imagen de un Jorge renovado, con entusiasmo, es decir, volvía a empezar a calibrar y empecé un día caminando por Majadahonda, tenía yo hace 7 años o por ahí, 8 años, empecé a caminar respirando profundamente, despacito, viendo los árboles y volví a sentir lo mismo que ese niño pequeño de 8 años cuando decía antes del paraíso. Empecé a recuperar esa visión inocente, esa visión de la infancia, y ahí fue ya el punto, el nexo de cambio, porque dije, tenemos un poder que está mucho más allá de lo que comprendemos, porque simplemente al hacerme cargo de estas cosas del pasado, dentro de mí, esa parte del autoconocimiento, estoy empezando a recuperar la alegría de vivir. Estoy empezando a entender o a tener, además me venían unas inspiraciones que digo, ¿esta inspiración de dónde viene? O sea, yo tenía unas narrativas dentro de la ducha o en el coche, en la carretera o caminando, me venía una inspiración que digo, pero estas ideas de dónde vienen, no vienen del Jorge que yo conozco, porque me sorprendía hasta a mí, digo, o sea, esta elocuencia, digo, esto me está sorprendiendo hasta a mí lo que estoy diciendo. Y empecé a comprender que estaba inspirado. A lo que se refiere que estar inspirado es estar en el espíritu. Estar agotado es estar en el ego. Son dos mentes que están en nosotros mismos. Ambas, bajo nuestra elección propia, es a la que decidimos cuál de las dos queremos que nos guíe en nuestro camino. Y a partir de ahí fue donde empecé a entender el gran poder de la mente y la gran función o propósito que tenemos aquí. El propósito de todo el mundo en esta vida no es conquistar cosas, es perdonar. Es la única función que comprendí que tenemos, es perdonar todos los elementos que hay en nuestra mente para que podamos
dejar paso a la naturaleza esencial de esa propia mente. Es como darte cuenta, Ibele, de que como seres humanos hemos llegado a normalizar que la naturaleza de la mente es conflictiva, es enfermiza, es basada en la culpa, en la angustia, en la depresión, en la enfermedad. Hemos normalizado estos elementos como si fuesen la parte de la naturaleza viva, la parte esencial, nuestra naturaleza. Y no es así. Todo esto son respuestas, testigos que nos están indicando que hemos perdido el rumbo de lo que somos. Cuando aprendemos que es lo que aprendí, a despejar el camino a la mente, como digo yo, a despejar todos esos trastornos de estrés postraumático que todos tenemos y que no solamente tienen los veteranos de guerra o las personas que han vivido una violación. Hasta una separación de un padre y de una madre es un elemento de estrés postraumático que se queda guardado en la mente, pero que sigue condicionando nuestras decisiones presentes. Cuando nos damos cuenta de esto y empezamos a mirar al único lugar donde hay que mirar, que es dentro de nosotros, y a estar dispuestos a tener una mirada más compasiva y no solo eso, más elevada de la situación, es cuando empezamos a despejar el camino y permitimos que esa mente pueda descansar del sueño de conflicto en el que la hemos metido, de todas las paranoias que nos hemos contado. Y a mí cuando dice la gente, dice, ¿qué hay que hacer ahí? Digo, ahí lo único que tienes que hacer cuando tu mente está en esa paz, cuando está en esa calma y cuando tienes esa visión que te va a colmar de significado en todo lo que ves, inclusive en ti mismo, es decir, como siempre digo, una sonrisa tuya va a ser tu postura de descanso desde esa mente. Tú ahí no tienes que hacer nada, solo tienes que disfrutar de los regalos que esa mentalidad te va a ir trayendo a día, a tu vida. Porque desde ahí obviamente estás interfiriendo de una forma, tienes ganas de relacionarte, estás inspirado, estás más activo, descansas tranquilamente 8 horas al día, te sientes más joven. Y todo eso es lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi camino y de mi vida. Es decir, es una experiencia empírica, es decir, que solo puede ser experimentada desde una experiencia humana, totalmente inefable, es decir, que no puede ser explicada con palabras, podemos poner los palabrejos para orientarnos hacia una dirección y que al fin y al cabo tenemos que darnos cuenta que es inevitable. El objetivo de esta vida, con toda la humildad del mundo lo digo y eh, con toda la asertividad hacia todos los oyentes, el objetivo que tenemos en este mundo, el más profundo, no es conquistar ningún éxito. El más profundo no es que te cases y que tengas hijos. El objetivo más profundo de este mundo es que te conozcas a ti, que conozcas a tu verdadero ser cuanto antes mejor y que despejes el camino. Lo otro se dará como consecuencia, muchas de las cosas. Es decir, esas partes que a veces estamos queriendo conquistar se dan como consecuencia. Es como la paradoja, ¿no? Cuando dejas de necesitar cosas, aparecen las cosas. Al que nada necesita, todo se le da. La vida es una paradoja constante. Te das cuenta de eso, ¿no? El perdón, en última instancia, reconocer que no hay nada que perdonar. Entonces, fíjate lo que es esto, que hay una frase a mí me viene mucho del curso de Milagros que dice, el perdón es comprender, es recordar y esto es un trabajo que hay que hacer. Una cosa es entender esto, otra cosa es comprenderlo. Entenderlo lo entenderemos desde nuestra mente estructurada de toda la vida. Y aquí intelectualmente entendemos lo que digo. Comprenderlo es integrarlo y experimentar esto en primera persona es muy distinto, porque para comprenderlo tienes que estar dispuesto a soltar tu mentalidad. Pero dice, el perdón es recordar todas las expresiones de amor que diste en el pasado y todas las que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. Esta es la apuesta. Y se cita en el momento que pasa eso, en el momento que eso sucede. El pasado, cuando está libre de conflicto, entra en perfecta armonía, cuando solo tienes ya, has depurado, has perdonado, has entregado, has sido consciente de esos elementos inconscientes, de esos conflictos, te has enfrentado a ellos, los has transitado, no los has evitado, has transitado la culpa, la rabia, las has expuesto, pero luego has perdonado, has tenido compasión y has elevado tu visión a un punto mayor, el pasado cobra un significado distinto. Y ahí es cuando se despeja el pasado de culpa. Y cuando se despeja el pasado de culpa, entra en perfecta armonía con el presente. Y se extiende hacia el futuro. Es decir, pasado, presente y futuro se tornan en un único tiempo. No existen tres tiempos distintos, sino que es un único tiempo. Eso es vivir en el presente. No monetizar tu mente en blanco mientras intentas meditar. Eso es entrenar tu mente. Pero vivir en el presente es liberar a tu mente del conflicto del pasado. Entonces, yo de todo este aprendizaje, a mis 43 años, que soy muy joven, o muy mayor para otros, pero muy joven para la humanidad. Eh,
sí uso mi experiencia para trasladar un mensaje al mundo y simplemente decir que alcanzar la paz, alcanzar un significado y un propósito de vida, alcanzar esa mente más elevada, no es cuestión de dones, de talentos, de statu quo, de cultura, de religión, de dinero en la cuenta bancaria. Es cuestión de voluntad y es mucho más fácil de lo que nos han contado. Es mucho más fácil de lo que nos han contado. El camino está limpio y llano para una persona que tiene una voluntad aférrima en querer conquistar su paz interior. Pues la paz interior tenemos que comprenderla como que es, al fin y al cabo, una cuestión interna, no externa. No hay nada externo a ti que si tú decides voluntariamente alcanzar tu paz, no hay nada externo a ti que pueda impedirte experimentarte en este mundo desde ese estado de conciencia. Y es el mayor regalo de la vida. No solo para ti, sino para la gente que te va a rodear. Es el mayor regalo de la vida, porque será un regalo para ti y serás un ejemplo, una ejemplaridad y una inspiración para otros. Y verás cómo otros al final empiezan también a conseguir ese camino. Y creo que es el regalo, creo que la salvación, como dice el curso de Milagros, es una empresa de colaboración. Que las historias de unos sirvan como inspiración para otros. Que las historias vividas de unos, las historias derrotistas, pero que se han transformado de unos, no sirva para idolatrar a esos unos que se han transformado y han conquistado cifras bancarias. Que sirva como una ejemplaridad, un recurso de inspiración de un semejante hacia otro semejante, donde comprendemos que si un Jesús de Nazaret consiguió esa iluminación, todos podemos hacerlo, porque somos lo mismo, y eso es lo que Él nos dijo. No somos distintos, Él no está por encima. El mensaje de Él es esto que he conseguido, que es la visión del Cristo, que es un estado de conciencia más elevado, que es la visión más perfecta, más pura que podemos alcanzar. Esto es para todos. Por eso se esforzó en dejar un camino allanado. Repito, Jesús histórico. Y yo, gracias a Dios, es como dicen, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Gracias a Dios, he aprendido lo que es tratarme con compasión. Tratarme con compasión y entender también estas cosas que a veces suceden porque gracias a verme con compasión, no solamente al mundo externo, porque es un ejercicio mental, el perdón es un ejercicio mental que va de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Dentro de eso, conseguí abrir mis ojos y acogerme a estas enseñanzas y transformar mi vida. Aquí hay una cita que me gusta mucho, me gustaría compartirla. Que dice, en el día que el niño se da cuenta de que todos los adultos son imperfectos, se transforma o se convierte en adolescente. El día que el niño se da cuenta de que todos los adultos son imperfectos, en ese día, donde esa idolatría que ha puesto sobre esos adultos, esos dioses que ha proyectado en idolatría, en forma de idolatría, cuando se da cuenta de que son imperfectos, que siempre hay un momento donde un niño se da cuenta que su papá y su mamá son imperfectos, ahí es cuando se convierte en adolescente. El día en que los perdona, en que perdona a sus padres o a su sistema, se convierte en adulto. Pero el día que ese niño se perdona a sí mismo, se convierte en sabio. Y este es el recorrido del ser humano. En última instancia, comprender que no hay un Dios que te está juzgando, que la vida no te juzga, sino que el juicio que estás llevando a cabo contra ti mismo es el ataque que te infliges, que no quieres ver y que por eso necesitas ver el ataque fuera de ti. Ese es el juego de la paradoja de la vida. Entonces, yo desde aquí creo que mi historia no me gusta, es la primera vez que hablo de mi historia así de forma extendida, porque no me gusta mucho poner de relieve o enfatizar mucho al personaje e idolatrar al personaje. No lo que hizo Jesús de Nazaret, que intento de algún modo conectar con ejemplos extremos, con maestros extremos, porque solo desde ahí se pueden aprender lecciones grandes. Eh, y al fin y al cabo, quiero datar y dar a entender que yo sé que todo ser humano tiene una historia de dolor, escondida, o a lo mejor la berberrea un poco más. Todo ser humano conoce la angustia y la derrota. Todo ser humano. Pero ha llegado el momento de salir de la sombra. Y como digo yo, permitirme que tenga una visión a lo mejor muy entusiasta, pero tengo certeza, esto acaba de empezar. Y digo esto porque hay un nuevo paradigma que abre paso y no se va a detener. Una conciencia unidad viene a soltar y a romper las cadenas de la competencia, de la división, de la desigualdad, de la guerra, de la frustración, de la pobreza y de la enfermedad. Hay una nueva visión que se está entrando en el ser humano y que la gente tiene hambre. Y seguro que todas las personas que están escuchando aquí
ya saben de qué hambre hablo y sabrán ya en cierto modo cuáles son los cambios que están pasando en su vida. Yo solo puedo decir que sigáis por ese camino, que el camino hacia una visión mejor y por lo tanto una experiencia de vida mejor no solo nos pertenece, sino que es nuestro derecho y nuestra obligación. Es algo que inevitablemente vamos a conquistar. Que mi historia no sirva para idolatrar a nadie, sino que sirva para que la gente tenga empatía, igual que la de los demás ponentes que han pasado por aquí, que quiero aprovechar también para reconocer el coraje y el valor de ya las personas que han decidido adentrarse y sostener, solventar, corregir y perdonar las partes oscuras de su psique para poder darse cuenta de la belleza que hay en su corazón. Para mí ese es el verdadero sinónimo de coraje, las personas que han tenido el valor de dejar la lucha externa y adentrarse a mirar al monstruo interior, que es el único que hay que vencer, y reconocer que no existe ese monstruo interior. Y a las personas que están en ese camino, también reconozco, obviamente, lo primero que les brindo mucho ánimo y mucha fuerza, mucha voluntad, bendigo su camino y reconozco también el verdadero coraje que están teniendo por el camino que han decidido emprender y que ya están transitando. Y finalizo con esto. Cuando tú te decides por la verdad, por el amor y por la unidad, ten por seguro que el miedo, la división, la derrota y el fracaso no pueden hacer acto de presencia ante ese poder. La debilidad nunca podrá ser un obstáculo para el poder del Hijo de Dios o de tu verdadero ser o de la vida misma, llámalo como te dé la gana. Pero cuando una persona se decide por encontrar la verdad, inevitablemente la encuentra. Wow. Verdaderamente, fíjate que casi no he intervenido porque yo creo que es muy inspirador escucharte, escuchar tu vida y escuchar ese momento tan especial que tienen que estar atentos ustedes también, pues seguro le ha pasado y lo han pasado por alto, que ese momento que podríamos llamar de epifanía, el tuyo fue muy raro, pero es también ese golpe en la pared que de repente cambió todo en tu vida, que de repente te dirigió por otros caminos, te sacó de bueno, de una montaña rusa de trauma, pues tuviste una montaña rusa de trauma, pasó de todo, de todo. Las relaciones con tu padre, las relaciones de tus padres, la muerte de tu padre, la pérdida de la pareja, la quiebra. Son una montaña rusa de emociones que verdaderamente necesita, todo el mundo necesita ese momento epifánico, ese momento de un golpe especial en la vida que puede venir por cualquier manera. Jorge vino como una energía que le hizo golpear la pared y lo hizo reaccionar inmediatamente y entender que tenía que cambiar y después ir descubriendo, porque lo importante, y ustedes que han escuchado hasta hoy todas las personas que han pasado por acá, todos hablan de lo mismo, de que cuando encuentran, cuando reaccionan y empiezan a decir, esto es lo que tengo que hacer, empiezan a pasar las cosas y cómo a él se le presenta un curso de milagro, cómo empieza a conseguir las respuestas de un curso de milagro y cómo empieza a cambiar su vida para llegar a donde ha llegado, ¿no? Porque además hace unas de las mayores cursos, conferencias, talleres en Madrid, ¿no? O sea, ¿cuántas personas metes tú allí? Yo no las meto, se meten solas. Sí, bueno, lo mete el impulso de Jorge Carrasco. ¿Cuántas personas? Lo hacemos en la sala 25 de Kinépolis, en Madrid, que son 1000 personas, más lo que se conecta por streaming que se eleva. Imagínate, reunir 1000 personas no es nada fácil y lo hacen. Pero el reconocimiento, Cibele, perdóname, el reconocimiento no es hacia mí en ese aspecto, creo, No, quiero no, no, decir, no. que para mí el reconocimiento es como consecuencia a la gente que quiere, que está haciendo una Claro, reivindicación claro, de querer claro. ver de otra forma. Es decir, por eso digo, es una consecuencia también del cambio humano. No es que yo tenga un éxito y yo soy especial, sino que la gente está queriendo y está viendo a gritos este cambio. Justamente por eso estamos Que haciendo cada lo vez que nos escucha estamos más gente haciendo. porque necesitan o estamos queriendo, tenemos apetito de algo distinto. Estamos, yo creo, reivindicando ese nombre de Dios que nos han contado. Estamos reivindicando la forma en la que nos relacionamos con nuestras parejas. Estamos reivindicando nuestra cultura. Estamos poniendo encima de la mesa y poniendo en tela de juicio todas las historias que nos han contado que nunca han servido y no nos han llevado a la paz. Esta es la reivindicación del ser humano a día de hoy. Es que es justamente lo que estamos haciendo. No, no, estamos dando el mensaje de que cualquiera puede, todos somos iguales, nada nos diferencia, tú no eres un privilegiado de nada y lo demuestra tu vida que no eres un privilegiado. Quizás hasta podemos ir más profundo. Has llevado una vida más traumática que muchísima gente que nos está viendo. No lo Ha sé. sido enormemente traumática tu vida y has podido avanzar. Entonces lo que quiero es que los demás entiendan, los que están viendo acá, los amigos, amigas prósperas, entiendan que todos podemos avanzar, que siempre es posible. Tenemos que llegar a ese momento de ruptura, ese momento de quiebre que nos lleva a avanzar, que nos lleve a conectarnos con lo que tenemos que conectarnos. Y para eso o se llega a crisis tan profundas como la tuya,
o lo decidimos y empezamos a buscar el momento en que va a haber el golpe que no contra la pared, pero puede ser que nos haga conectar. Sí, Me conecta una metáfora, si me permites que la cuente aquí, que me hace mucha gracia, pero que representa la historia del ser humano, donde había un hombre con un perrito al lado y el perrito siempre estaba llorando. Estaba sentado el perrito y siempre estaba llorando. Y siempre pasaban gentes, viandantes, por esa calle y había uno que todos los días pasaba por ahí y veía al perrito llorando con el amo al lado. Y un día se para y le dice, discúlpeme, dice, es su perro, ¿verdad? Dice, sí, dice, es que todos los días que paso está llorando. ¿Por qué llora? Dice, porque tiene un clavito clavado en sus zonas bajas. Dice, ¿y por qué no se levanta? Dice, porque creo que todavía no le duele lo suficiente. ¿Qué representa esto? La historia del ser humano. Parece que tenemos, es decir, queremos que nos alivien los síntomas, pero no queremos cambiar la estructura mental que nos hace sufrir, es decir, nuestra psique, nuestra estructura de pensamiento, lo que creo que soy, esto no queremos cambiarlo, quiero que me quiten el malestar. Este es el clavito. Y somos capaces de irnos al abismo, de sufrir muchísimo antes de tomar la decisión de cambio. Nos decimos, sí es verdad que mucha gente lleva una experiencia de mucho sufrimiento, pero en última instancia tenemos que aprender una lección más importante y es que no hace falta, no es necesario, podemos acortar el tiempo al sufrimiento para poder cambiar. Y el cambio es una voluntad interior, que es cuando se dice, cuando el alumno está preparado, cuando decido honestamente reconocer que estaba equivocado, cuando tengo ese reconocimiento, honestamente, es cuando aparece un libro, un curso, una relación, aparece como consecuencia la respuesta de una decisión consciente y firme dentro de ti. Ese es el golpe en la pared. No tienes que dar un golpe en la pared ahora, ¿no? A todo el mundo dando golpes en la bañera. claro, No claro. quiero transmitir esto. Eso fue la forma en que, en que en ese momento yo me expresé desde una Claro. frustración. Pero la toma de conciencia también puede ser en una meditación decir, ya no quiero más esto y reconozco que mi forma de pensar, que la estoy evaluando a la luz de los resultados que me ha aportado y no me ha hecho feliz nunca, esta forma de pensar es el error, no el mundo. Y para mí este es el cambio más visceral que toda persona que ha experimentado una transformación ha pasado por ese punto. Ojalá que la gente, porque mi historia no es, no quiero hacerla especial porque hay personas que han pasado por violaciones, por muertes muy repetidas, o sea, por muchas cosas atroces, pero al final lo que tengo claro es que no hay ninguna historia especial del dolor. El dolor es dolor. Da igual, hay gente que le roban un coche y experimenta incluso más sufrimiento que una persona que se le ha muerto un ser querido. Es decir, el sufrimiento es una cosa mental. Sí, sí, Y el totalmente. sufrimiento es sufrimiento, no hay especialismo aquí. Es un estado mental del que sí podemos salir y sí podemos gozar de una paz para poder ser una versión o una expresión mucho más creativa, constructiva en el mundo, que es a lo que nos acontecemos. Así es que la epifanía puede venir de cualquier manera. Ciertamente no tiene que ser un golpe. La mía vino, me gritaron al oído. A mí me gritaron al oído y me gritaron diciéndome, ya no puedes seguir así. ¿Ok? Y no tuve una vida de trauma, pero sí estaba en muy malos momentos en todos los aspectos de la vida y me gritaron al oído. Entonces la epifanía puede venir de cualquier manera y como tú empezaste a adentrarte y conociste cosas, pues yo también recuerdo siempre el primer libro que cayó en mis manos, que me abrió los ojos, que son Tus zonas erróneas, hablando de psicólogos, de Wendy Dyer. Y de ahí en adelante dije, wow, pero sí, hay cosas, aquí hay cosas, y de ese no es ni siquiera, es un libro visto desde la psicología, ¿no? Ni siquiera el desarrollo espiritual, pero abre mucho los ojos. Entonces, excelente. Un par de recomendaciones finales para las personas para que verdaderamente cojan sus caminos, que es dos solamente. Para que cojan su camino. Sí, sí, para que sepan para que puedan dirigirse a encontrar su camino, vamos a decirlo de esa manera. Mira, la primera es que si nos damos cuenta, eh, dentro del mundo en el que nos hemos sumergido o en el que nos encontramos, la educación reglada, la educación que dan en los colegios, institutos y universidades, son educaciones que te llevan a obtener conocimiento, conocimiento del mundo, no el conocimiento que dice el curso Mirar, que es un conocimiento más elevado, el conocimiento mundano. Es decir, matemáticas, geografía, lengua, historia, astronomía, astrología, física, química, arquitectura, derecho, biología, el cuerpo humano, el tiempo. O sea, nos enseñan mucha información y mucho conocimiento. ¿Para qué? Para conquistar. Nos ponen el foco fuera constantemente, para conquistar en el mundo exterior. El coaching, el cómo hablar de éxito, el cómo impactar más en las personas, el cómo ir de un punto a un punto B, cómo conseguir tantas cifras bancarias, todo esto que está muy bien,
y es necesario para la vida en este mundo. Pero está descompensado. Todo esto te lleva y te apunta a un mundo exterior. Pero para mí es importante adentrarnos en una formación a día de hoy no reglada, que es la formación que apunta al mundo interior, al autoconocimiento. No sabemos quiénes somos y estamos tomando decisiones en qué tenemos que conseguir, todo el mundo buscando su matrimonio, su hipoteca y no sabemos quiénes somos. Vamos como pollos sin cabeza, estamos cumpliendo expectativas de otros y hemos dejado de escuchar a nuestro corazón. Eso lo hacemos dentro de la psicología sistémica, se explica muy bien. Dejas de escuchar a tu corazón para escuchar la expectativa de los demás y empiezas a negar tu intuición, no tu instinto, tu intuición. El instinto de adaptarte al mundo, lo tienes constantemente. Y dejamos de escuchar nuestra intuición. Por eso yo digo a la gente, yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Lo que puedo hacer es ayudarnos, o sea, ayudarte a despejar el camino para que vuelvas a escuchar tu intuición. Toda la formación, yo se lo digo a la gente, cualquier formación, invierte en formación, invierte en pedir ayuda, en libros, en lo que te dé la gana. Me da igual con quién, pero hazlo siempre y cuando compenses la balanza del autoconocimiento con el conocimiento. Porque probablemente sigues invirtiendo mucho en conocimiento, pero te falta lo más importante que es saber quién eres. Conocer tus traumas, conocer por qué te duelen, conocer por qué reaccionas, conocer por qué siempre tienes la misma relación de pareja o las mismas relaciones laborales, conocer por qué siempre estás frustrado, conocer por qué tienes un tumor, conocer por qué te tropiezas todos los días bajo la misma piedra. Esto es lo que tiene, esta es la lección de tu vida. Y esta balanza, es la que hay que compensar. Por lo tanto, mi primera recomendación es que te formes, que te informes y que te formes dentro de lugares donde puedas adquirir autoconocimiento. Con quien te dé la gana en el planeta. Hay muchísimas personas maravillosas que lo hacen excelentemente bien, pero hazlo. La segunda recomendación, no te la puedo dar. Porque la segunda recomendación apunta a que tengas la voluntad de hacerlo. Y aquí en última instancia nadie te puede obligar, tiene que nacer tú. Si tú juntas una formación verificada con una fuerte voluntad, todo lo que te he contado se va a dar. Pero en última instancia, la segunda recomendación te la tienes que dar tú, no yo. Muy bien, muy cierto, muy cierto. Bueno, ya lo saben y ahora para que puedan conocer más de Jorge, para que sepan sobre él, sobre la información que les tiene. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu página web del instituto? La red social es Jorge Carrasco H en Instagram, arroba Jorge Carrasco H de Huerta, es mi apellido. Jorge Carrasco H. En Instagram y en TikTok está igual. En YouTube es Jorge Carrasco. Y la página web del instituto, que la pueden encontrar en Instagram, es www.institutodi, de Dinamarca y de Interior, o de Desarrollo, perdona, y de Interior, institutodi.com. Bueno, ya lo saben, pueden buscar a Jorge allá y agradecerle profundamente esto. Recuerden darle un me gusta a Jorge, hacer cualquier comentario. ¿Qué parecido tienen ustedes con esta vida que nos contó Jorge, con esta experiencia de vida? ¿Y cuáles han sido sus epifanías? ¿Se aparecen las de Jorge? Coméntenlo en el comentario. Recuerden que su opinión es muy importante para todos nosotros y compartan este conocimiento, compartan esta información. Tú sabes que hay mucha gente por ahí que escuchando esto pueden hacer grandes cambios en su vida. Así que comparte por WhatsApp, comparte en otras redes sociales, etcétera. Jorge, muchas gracias por haberte tenido por acá. Verdaderamente ha sido un gusto, un placer. Y ustedes ya saben, amigos y amigas prósperas, un abrazo de prosperidad.